Damos gracias, Padre, en la autoridad legal del nombre de Jesús. Espíritu Santo, sentimos tu presencia en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos. Aleluya. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice la palabra: y él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Qué importante es que nosotros entendamos que cuando estamos en un lugar así como este, un lugar donde se enseña la palabra del Señor, Amén. y hay un don ministerial, ya sea un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista o un maestro, estos dones de ascensión de Cristo tienen una función, y es perfeccionar a los santos. Amén. 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 Porque usted y yo no somos santos por nuestra habilidad o por lo que hagamos, es por la obra de Cristo en el Calvario. Amén. Que el Padre nos ve a nosotros santos y puros. Amén. Amén. Nosotros en esta naturaleza humana seguimos fallando, pero por medio de Cristo delante del Padre se nos ve santos. Y eso es maravilloso entender, porque estamos siendo perfeccionados. Amén. Perfeccionados, ¿para qué? Para poder realizar la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces les he enseñado que toda enseñanza de un legítimo apóstol, profeta, pastor, maestro o evangelista te va a dar edificación, pero el perfeccionamiento solo lo da cuando tienes a uno de estos dones como un padre espiritual. Amén. Amén. No basta con verlo como el que te enseña, tiene que venir esa revelación. Amén. Y entonces hoy quiero hablar un poquito acerca de la edificación. Y la palabra del hebreo que se usa para edificar es la palabra baná, que significa construir, fundar, organizar, tener progenie, edificar una familia. Un concepto muy básico es construir. Amén. Usualmente se refiere a una ciudad, una casa, un templo, un cuarto, un altar, una puerta. Ocasionalmente quiere decir edificar algo, como aparece en el Salmo 102, versículo 16, que dice: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión,
en su gloria será vista. Ve que tremendo, porque quiero llegar a este punto. Cuando el Señor edifica a Sión, entonces la gloria de Dios es vista en Sión. Sión es tipo de la iglesia de Cristo. Amén. Y cómo Jehová edifica a Sión, a su iglesia, a través de sus 5 oficios ministeriales. No son 2, no son 3, son apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, los que producen ese baná, esa edificación que viene para activar a cada uno, para que cada uno edifique lo que Dios quiere que edifique. Amén. Entonces, qué importante entender esto, porque entonces entendemos que de la palabra del hebreo baná proviene la palabra ben, que es la palabra hebrea para hijo, y la palabra banim, que significa niños, lo cual constituye una sugerencia lingüística de que las hijas y los hijos de Dios son los edificadores, son los que traen el fundamento para cada generación. Amén. Entonces encontramos algo. Primero, la iglesia no es un lugar solamente de celebración y de adoración. Qué momento más hermoso. Yo no sé de ustedes, pero yo sentía la presencia del Señor de una manera especial, porque no tenemos que ser montones, porque mucha gente puede estar haciendo mucho ruido, pero cuando hay adoración de corazón, es en la melodía, es la frecuencia que el cielo recibe. Amén. Pero aquí hay varias cosas que son muy importantes. Número 1, la iglesia o el lugar de reunión, el interior, como les decía el otro día, es un lugar para perfeccionar cuando hay paternidad, para edificar a los santos. Entonces no es que cualquiera que viene, que dice que es hijo de Dios, va a ser perfeccionado, va a ser edificado. No, los hijos de Dios. Un hijo de Dios es alguien que ha nacido por la obra del Espíritu Santo, que entregó su vida a Cristo y que ha entrado en un proceso de cambio y transformación. Porque hoy en día cualquiera se llama hijo de Dios, pero un hijo de Dios legítimo tiene obras dignas de arrepentimiento, o sea, se aparta de las cosas del pecado que antes practicó. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia es el lugar donde se viene a aprender. Hace años, bueno, aquí está la pastora Yenori, pero hace años yo fui cofundador con el apóstol Roberto Bonilla, quien era mi padre espiritual, de un movimiento que se llamaba la Yeshiva Universitaria de Yeshua. ¿Por qué fui el cofundador? Porque yo trabajaba con él, era su mano derecha. Era el hijo mayor de un montón de siervos que hay hoy en día predicando este glorioso evangelio. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra nunca volverá vacía, que la enseñanza nunca volverá vacía, pero la enseñanza es para los hijos y las hijas que van a ser edificadores. ¿Por qué? Porque lo que tú haces hoy en la obra del Señor va a marcar a otra generación. Lo que hacemos hoy va a bendecir a otros. Amén. Y qué importante es, usted que me ve a través de la enseñanza, que entienda que tienes que aprender la palabra. No se trata de que me digan cosas que me gustan, más bien cuando a usted no le gusta la enseñanza, porque lo confronta, es cuando usted la necesita. Entonces vamos a entender, diga conmigo, entendemos que la edificación espiritual es un proceso
continuo y progresivo. Progresivo. No es de la noche a la mañana. ¿Verdad que usted no creció a la edad que tiene hoy de la noche a la mañana? No, hay algunos que ya pasaron 40 primaveras. Dicen que tienen 25, pero de ahí las arrugas lo demuestran. Amén. Entonces, qué importante entender esto. Porque la edificación espiritual es un proceso continuo y progresivo. Y tiene objetivos claros. Fortalecer la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. En su palabra. En su evangelio. ¿Para qué? Para darnos carácter cristiano. Diga, carácter de hijo de Dios. Y un hijo de Dios se va asemejando a Cristo. Amén. No es que a usted le va a salir el pelo largo y la barba y como lo pintan, no. Es que usted va a comenzar a amar, va a comenzar a perdonar. Es que la palabra que usted aprende va a ser una marca en usted, para que usted la obedezca. No se trata de saber, se trata de vivir y hacer. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, la edificación espiritual es un proceso continuo y progresivo. Proceso habla de tiempo. Así como a usted le llevó tiempo crecer en lo natural, así le va a llevar tiempo crecer en lo espiritual. Y tiene que ser continuo. Usted no puede estarse conectando y desconectándose. ¿Por qué? Porque es progresivo. Diga, progresivo. ¿Qué significa progresivo? Que va de aumento en aumento. No que va de para atrás como el cangrejo. No, va de aumento en aumento. Porque ¿qué busca la edificación espiritual? Fortalecer tu fe. Es por eso que en la iglesia se enseña lo que el Espíritu Santo guía que se enseñe. ¿Para qué? Para que usted sea fortalecido. Tiene que saber de la palabra base de la salvación. Tiene que saber de oración, de intercesión. Tiene que saber de adoración. Tiene que saber de darle a Dios. Tiene que saber de las disciplinas. La vida de oración, la vida de ayuno. Tiene que conocer acerca del poder de Dios. Tiene que conocer acerca de la cultura hebrea y todas las prácticas de la ley mosaica que son sombra y figura de la venida de Cristo. Tiene que conocer la palabra. Tiene que aprenderla. Entonces nadie lo logra en una vez. Hay gente que cree que porque leyó la Biblia en un año ya lo logró. No, mi amado, la Biblia, la palabra cada día tiene más revelación, cada día se abre más. Y entonces necesitamos fortalecer la fe. Eso es como el que va al gimnasio. El que va al gimnasio puede hacer mucha espalda, mucho pecho, mucho brazo, o sea, mucho la contextura de arriba. Pero ¿qué pasa si las piernas están flacas como jilguero japonés? Que se ve extraño cuando anda en la playa. Entonces ¿qué pasa? Que tiene que prestarle atención a esas partes, a sus piernas, y realizar los ejercicios para que todo vaya simétricamente, para que todo vaya bien. Amén. Entonces cada uno de ustedes es responsable. ¿Por qué es responsable? Porque el que te enseña es responsable de traerte la palabra que Dios dice. Pero cada uno de ustedes es responsable de tomar esa palabra como lo que es una enseñanza. Quítese la mentalidad de culto evangélico donde se va, no se toma nota, se le dice amén a cualquier cosa y luego usted se va y se le olvidó. Eso llama religiosidad. Estamos hablando de hijos edificadores, los que son edificados por Dios
y que la gloria de Dios va a ser vista sobre ellos. Amén. Se fundamenta en Jesucristo, requiriendo amor, obediencia, corrección fraternal y el uso de dones para sostener a otros, formando así una iglesia madura y saludable. La edificación es que yo entienda que Dios ha puesto habilidades y dones en su iglesia y que yo dé oportunidad no a cualquiera, no a todos, sino al que está siendo edificado. ¿Y cómo sabe usted? Por el fruto. En este reino todo tiene un fruto, o es espíritu o es carne, pero todo tiene un fruto. Y el fruto no es tanto lo que uno pueda ver, en el caso mío es lo que yo puedo discernir cuando la gente me habla. Porque yo sé que la gente me puede mentir, pero mi Dios jamás me ha mentido. Así es. Amén. Entonces, ¿cómo está tu amor hacia Dios, al prójimo? ¿Cómo está tu vida de obediencia? ¿Cómo está esa obediencia cuando Dios te trae corrección con la palabra? ¿Cómo está el uso de los dones que Dios te ha dado? ¿Te has ocupado por desarrollar dones? Una vez alguien me dijo, es que he descubierto que tengo muchos dones. Y yo me le quedé viendo y le digo algo y no se enoja. Me dice, suéltela. Y ninguno usas. Porque no se trata de entender que usted tiene un don de gracia de parte del Espíritu Santo, que Él reparte como quiere. No se trata de entender que usted tenga un carisma de lo que el Padre da, o tenga un llamado a un ministerio del quíntuple. Se trata de que cuando usted va a edificar, usted utilice ese don de la forma correcta. De la forma más correcta que usted puede, porque en esto nadie nace aprendido, pero el Espíritu guía a cada uno. Amén. Entonces hay aspectos claves para la edificación espiritual. Lo primero, el fundamento sólido. El fundamento sólido, el cimiento de nuestra fe se llama Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que nuestro fundamento es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que se hizo carne, habitó entre los hombres y pagó el precio por el pecado que solamente Él podía pagar yendo a la cruz del Calvario. Tuvo 3 muertes, murió emocional y sentimentalmente en el huerto de Getsemaní. Murió físicamente en la flagelación de la crucifixión y murió cuando descendió las partes más bajas de la tierra en su alma, cuando pagó el precio por el fuego de la muerte segunda que estaba en el centro de la tierra, puesto por Dios, no por el diablo, para resucitar ahí mismo, en el puro centro del infierno, en la profundidad de la tierra, cuando el Padre le dijo al Espíritu, ahora sí resucítalo, cumpliendo la profecía que dice que en lo profundo de la tierra fui construido. Amén. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. El cimiento de la fe es Jesucristo. Sin la fe en Cristo, sin la fe en la salvación por la obra que Él hizo, gracia para nosotros, regalo para nosotros, no puede haber un verdadero cristianismo. Habrá gente que visite las iglesias, habrá gente que hable de Dios, que tenga un lenguaje cristiano. Pero el que está siendo edificado, el que tiene el fundamento en Jesús, agradece
su sacrificio. Y como lo agradece, ya no quiere pecar más. Ya no quiere ofender más. Entonces es cuando se comienza a ordenar la vida conforme se nos enseña la palabra, ordenamos nuestra vida. Amén. Entonces usted tiene que ver qué hay desde que usted llegó a la iglesia, desde que usted entregó su vida al Señor, qué ha habido, desorden a lo loco o orden. Porque si usted descubre que no ha habido una correcta edificación, entonces usted tiene que hacer el alto. Tiene que reevaluar usted. ¿Por qué? Porque el cimiento principal ya está. Es la salvación a través de Jesucristo. Y edificación consiste en construir sobre él con materiales resistentes. ¿Sabe cuál es un material resistente? La fidelidad a Jesús. En fidelidad implica que nada me va a seducir para fallarle a Él. Eso implica fidelidad. Cuando Él es lo primero, Él es lo segundo, Él es lo tercero. Obediencia. Obediencia a la palabra de Cristo que se te enseña. Pero yo he conocido montones de extraterrestres, hermano Marco, que cuando uno dice algo que les gusta, amén, gloria a Dios, usted sí está ungido, pero cuando les dice la verdad que no quieren oír, entonces usted sí que habla feo. Porque ellos creen que es uno el que habla, no entienden que es el Espíritu el que habla a través de uno, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, materiales resistentes, espiritualmente hablando, de fidelidad, obediencia, amor genuino a Dios. Pero también hay materiales, hay materiales que no son buenos, que no le van a permitir a usted permanecer mucho, que se llama el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la altivez, el como yo pienso, el a mí me parece. No, aquí no es como le parezca a usted o como me parezca a mí, es como la Biblia dice. La voz de Dios es la que manda. Entonces la edificación tiene que ser mutua y comunitaria. ¿Qué significa? Que usted no puede construir la fe solo. Usted no puede construir la fe solo. Usted necesita tener a Dios, tener al Espíritu para que le dé claridad y usted pueda creer a la palabra. Implica apoyar, exhortar y corregir fraternalmente. ¿Ve? La fe no se construye sola. Usted tiene que estar en una comunidad de creyentes. Sean muchos, sean pocos, pero usted tiene que estar en una comunidad de creyentes. Usted necesita la interacción con otros cristianos, con otros hijos de Dios. Usted necesita aprender a sujetarse a una autoridad que lo exhorte y lo corrija. Que le diga, deje de hablar de esa forma, no vista de esa manera, ya no ande en minifalda, no ande así, no, usted es hombre, no se tiña el pelo. O sea, que le hable de cosas que usted necesita aprender. Porque su vida tiene que ser testimonio, tiene que ser luz. Y hay otros hermanos que están creciendo con usted. Por eso es que la iglesia es un cuerpo, diga, interdependiente. Significa que dependemos de todos. Amén. Entonces hay herramientas prácticas para la edificación. Número 1, la palabra revelada de Dios. Tenemos que exponernos a la enseñanza de la palabra por una autoridad que Dios haya puesto en nosotros, sobre nosotros. Un pastor, un apóstol, un profeta, alguien que dirige un ministerio. Tenemos que entender, es el orden.
qué? Porque la palabra en sí misma va a producir crecimiento espiritual en ti, te va a dar dirección, te va a dar salud espiritual, salud natural, salud mental. Te va a bendecir. Lo segundo es la oración, una comunión con Dios, una búsqueda constante del entender cuál es la voluntad de Dios en esto o aquello. Cada día hacemos cosas y necesitamos que la voluntad de Dios sea el sello de lo que hacemos. Entonces, otro punto es congregarse fielmente y servir. ¿Por qué? Porque el congregarse, que es asistir a la iglesia, es algo básico para el crecimiento. El servir es utilizar las habilidades o dones que el Señor me ha dado para bendecir en la iglesia. Obediencia y renuncia. Obedecer a Dios implica renunciar a mis actitudes negativas. Ejemplo, amargura. Ejemplo, soy un llanero solitario, no me gusta que nadie me hable. Todo aquello que viene en nosotros como actitudes que nos apartan de la coinonía de la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí es donde Dios derrama su bendición. Hay una bendición personal que yo recibo cada madrugada cuando oro, pero cuando nos reunimos aquí hay una bendición corporativa. Entonces, en esa obediencia a Dios, la obediencia a Dios siempre nos va a llevar a la renuncia de cosas que sabemos que a Él no le agradan. Propósito: vivir en plenitud, alcanzar la madurez espiritual, tener una vida de testimonio para la gloria de Dios. Amén. La edificación es intencional y transforma nuestra vida personal y comunitaria. ¿Por qué? Porque es mi decisión. Yo tengo el poder de decidir intencionalmente si este 2026 voy a dar el todo por el todo para Dios o voy a seguir en el chirin del 2025. Entonces, por eso es que la edificación espiritual es intencional. Porque yo tengo que tener la decisión y la intención para alcanzar la transformación de mi vida. Y si yo soy transformado, entonces la comunidad donde yo asisto, la familia de Dios donde yo estoy, también va a ser bendecida. Pero para eso tengo que enfrentar obstáculos. Porque el enemigo no se va a quedar de patas cruzadas mientras usted está avanzando. El enemigo va a hacer lo que tenga que hacer para atacarlo a usted. Porque no es solo decirle que voy a hacer guerra este año, que voy a enseñar, no es saber que el diablo cuando oye usted va a hacer guerra, él sí entendió y él no viene a jugar. Entonces usted va a tener que superar una serie de obstáculos por la fe que usted ya tiene fortalecida. Ahora, hay algo aquí muy importante. Cada uno mire cómo sobre edifica. Primera de Corintios capítulo 3 verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como un perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ve que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios? Conforme a la gracia de Dios, al don de Cristo que se me dio, yo, como un apóstol, como un arquitecto, les puse el cimiento, el fundamento. Pero cuando yo no estoy, Dios envía a Apolos, a Timoteo, y ellos están edificando sobre ese fundamento. ¿Cuál fue el fundamento que Pablo puso? Si hablamos de su predicación, él hizo la obra de evangelismo. Él fue el que predicó en las calles de Corinto, el que Dios usó para salvar a muchos en las calles, el que Dios usó para que muchos fueran sanados y liberados, el que Dios usó para decir, bueno, en tal lugar, lo que hemos creído, vamos a comenzar a reunirnos. Él puso el fundamento. Pero entonces llegaron, según la historia del libro de los Hechos, Timoteo y Apolos, y también estuvieron edificando en Corinto. Y Pablo no tenía problema, porque Pablo sabía que la obra la hace Dios. Pero entonces aquí está la pregunta del $1.000.000, Isaac. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. O sea, si la base es Cristo, no nos podemos desligar de Él. No nos podemos desligar de la adoración a Él como Señor, como Rey de nuestras vidas. No podemos olvidar su muerte, su crucifixión, pero tampoco debemos olvidar que está reinando en los cielos. Entonces, un contexto bíblico de esto significa construir la vida espiritual, el carácter y las obras sobre el fundamento único que es Jesucristo. Implica un proceso continuo de crecimiento espiritual para alcanzar madurez, edificación personal y que yo pueda edificar a otros. ¿Cómo yo lo puedo edificar a usted? Cuando yo estoy buscando la palabra, cuando yo estoy orando por usted, cuando yo estoy velando para que usted avance. Pero ¿qué requiero yo de usted? Fidelidad, obediencia, amor. ¿Por qué? Porque yo soy el instrumento que Dios usa en esta casa, junto con mi esposa y junto con los que enseñan. Entonces usted tiene que aprender esto, porque aquí hay algo que me ocupa, Pastora Yenori. Si no se ve crecimiento espiritual, si no se ve madurez, y si no soy capaz de edificar a otro con dones que Dios me ha dado, entonces quiere decir que no estoy creciendo. Quiere decir entonces que no estoy sobre edificando. Aquí no hay para dónde agarrar. O se crece y se sirve a Dios. Y entonces lo que a mí me alarma de esto es cuántas montones de lugares hay que se reúnen en nombre de Jesús, donde la gente está sentada. Porque hay dos extremos peligrosos. Uno, querer empujar a todo el mundo, porque cuando se le pone facilito, no valora. Y otro, retenerlo y retenerlo hasta que se seca en el asiento. Entonces hay que tener un equilibrio en Dios. Pero qué tremendo. Porque yo tengo una pregunta para usted. ¿Cómo está sobreedificando usted? ¿Qué hace usted con la enseñanza que a usted se le da? ¿Qué hace usted con eso?
Fundamento firme. Antes de sobreedificar, se debe estar arraigado a Cristo. Aquí está el punto de por qué mucha gente no está sobreedificando. Ellos no están arraigados en Cristo. Ellos lo que quieren es el 911, que me ayuda cuando tengo problemas. No. Nuestra relación con Cristo debe ser de agradecimiento, de obediencia, de fidelidad. Sobreedificar es sinónimo de crecer espiritualmente. Para poder asimilar las riquezas de Cristo. Y las riquezas de Cristo no tienen que ver nada con cosas materiales, sino es aumentar la estatura espiritual. O es que cuando usted nació, usted era del tamaño que usted es. ¿Verdad que usted creció a una plenitud? Unos más altos, unos más pequeños, unos más redonditos, otros más cuadrados como caja de leche, pero todos crecieron. Primera de Corintios 3, verso 12. Si alguno edificare sobre el fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará y por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Se advierte sobre la calidad de las acciones y enseñanzas. Oro, plata, piedras preciosas representan obras que honran a Dios, basadas en la verdad y la justicia. ¿Qué significa? Que yo no puedo agarrar mi momento de enseñanza o predicación para atacar a alguien. Eso no es justo. Eso no es correcto. ¿Cuántos entienden? Oro, plata, piedras preciosas representa revelación, entendimiento, conocimiento revelado, luces de la palabra. Pero también está madera, heno y hojarasca, que representan las obras basadas en lo que yo pienso, lo que yo creo, diga, en mi orgullo, mi carne y vanagloria. Por eso es que nosotros tenemos que darle gloria al que vive por siempre. Y nunca dejarnos la gloria. Las obras hechas para sobreedificar serán probadas por fuego para recibir recompensa. Es decir, van a venir situaciones de prueba, ataques a la fe. Ataques a la fe. Amén. Colosenses capítulo 2, verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Jesús. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. ¿Qué es arraigado? ¿Qué entiende usted por arraigado? Es la raíz de un árbol. El árbol tiene raíz y eso se arraiga a la tierra. Eso es lo que le permite al árbol estar firme y crecer y dar fruto. Somos como árboles. Somos el plantío del Dios de Israel. Entonces, necesitamos echar raíz profunda. ¿Para qué?
para que al estar arraigados seamos sobreedificados en Él, en Cristo. Pero aquí hay otra palabra poderosísima: confirmados. Pero no solamente es estar arraigado, no es solamente estar sobreedificado, sino que tiene que haber una confirmación en la fe. Así como habéis sido enseñados. ¿Por qué? Porque la fe es la que va a ser probada. Y si usted no aprendió la enseñanza o usted la olvidó, usted no podrá abundar en acciones de gracias. No sé si me explico. Entonces, esto es importantísimo. Porque usted puede venir aquí, pero si usted no está arraigado y sobreedificado en Cristo, entonces cuando usted oye la palabra, usted dice: ¡ay, qué bonito! Pero se le olvida. Y la palabra usted la recibe aquí para confirmar su fe, porque su fe va a ser probada. Porque la fe es probada cuando la situación se pone difícil. Cuando la noticia que recibí no es correcta, no es lo que yo quiero, no es lo que yo pensaba. Pero cuando hemos recibido la enseñanza, estamos arraigados, sobreedificados en Cristo, entonces confirmamos la fe. ¿Cómo? Adorando con acciones de gracias, no quejándose. Ay, yo no sé qué es lo que va a hacer Dios en esta situación, pero que Dios haga su voluntad. No, sacúdase eso. Usted no puede tener dos confesiones, solo una, y se llama fe. Si yo tuviera dos confesiones, quién sabe dónde estuviera. No, yo me decidí hace muchos años a vivir para Cristo. Se caiga quien se caiga. ¿Y cuánta gente que comenzó conmigo se cayó? Me falle quien me falle. ¿Cuánta gente me falló en la vida cristiana? Viva lo que viva, cuántas cosas no he vivido. Pero aquí estoy. Y cada día busco arraigarme más, o sea, echar raíz más profunda en Él y sobreedificarme en Él, en mi relación con Él. Porque eso es lo que va a resaltar tu vida cristiana y va a hacer que tengas un andar activo de fe, y todo el mundo va a ver cuando tú tienes fe, porque la fe es una fuerza, la fe es una confesión, la fe no es algo de lo que yo pueda alardear, es algo espiritual que se produce por la palabra, pero la palabra de Cristo, no la palabra de cualquier otra cosa. Por eso tenemos que entender que si Jesús es sacado del mensaje, está raro el asunto. Si llegamos a una iglesia y no hay adoración al que vive por siempre, eso está raro. Amén. En resumen, sobreedificar es desarrollar la vida espiritual sólida, constante sobre la base de Cristo. ¿Cómo usted sabe si usted está sobreedificando? Las acciones que usted está viviendo. ¿Cómo reacciona usted ante las circunstancias, con madurez o con desobediencia? ¿Con acciones de gracias o con quejadera? Porque esto es de fe. La vida de los hijos de Dios es de fe. Imagínense que esto que le estoy explicando es algo que el Señor está haciendo en su iglesia por una sola razón, y es que Él quiere que usted y yo seamos el cumplimiento del Salmo 102, verso 16: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, en su gloria será visto.
Usted debe entender que nuestros movimientos de iglesia son bajo el espíritu apostólico y profético. Somos de la línea pentecostal que transicionó a la restauración y camina sobre la reforma de este tiempo apostólica y profética. Creemos en los 5 ministerios y creemos en el tiempo profético y el contar los días que anuncian la pronta venida del Señor, y eso nos indica proféticamente hablando que este es un tiempo de preparación. Es un tiempo de preparación. Este año 2026 es un año de preparación para lo que viene, para la iglesia. El que lo entienda, bienaventurado, porque se meterá en ese fluir del Espíritu. El que no lo entiende, que Dios lo ayude. Pero este año es el año para que el gran yo soy se manifieste en tu vida para bendecir a otros, para alcanzar a otros. Pongámonos sobre nuestros pies, levantemos nuestras manos. Padre, yo declaro en la autoridad legal del nombre de Cristo Jesús que esta palabra es una palabra que como semilla incorruptible se siembra en el corazón de cada uno de ellos. Digan amén. Amén. Y de todos los que vean esta transmisión, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que nosotros somos parte de ese remanente en el cual se va a cumplir esta palabra profética, esta anunciación del Salmo 102:16. Porque Jehová es el que nos está edificando. ¿Cuándo? Cuando fluye la autoridad apostólica, cuando fluye la unción profética, cuando fluye el cuidado y la guía de un pastor, cuando fluye la sabiduría y la edificación del maestro, cuando fluye la pasión y el amor del evangelista. Cuando eso fluye, entonces somos edificados. Y cuando somos edificados, somos preparados para que la gloria de Dios sea vista. Yo declaro eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y les bendigo a todos.